Desde muy pequeña, la vida de Elena estuvo marcada por la pérdida. Sus padres murieron en un incendio cuando ella apenas comenzaba a pronunciar sus primeras palabras. Lo poco que recuerda de ellos no son rostros, sino olores, el humo del tabaco de su padre, el pan recién horneado que su madre sacaba del horno los domingos. Sensaciones que se quedaron flotando en su memoria, como hojas que no terminan de caer. Después del incendio, nadie en el pueblo sabía muy bien qué hacer con ella. No tenía abuelos, no tenía hermanos, solo unos tíos lejanos, por parte de madre, que vivían en las afueras y aceptaron hacerse cargo de la niña más por obligación que por cariño. Al principio, intentaron tratarla como una hija más. Le dieron ropa usada, un rincón en el desván para dormir y un lugar en la mesa, aunque siempre al final. Nunca le faltó comida, pero tampoco sobró afecto. No había abrazos ni cuentos antes de dormir, solo normas, tareas, silencio. Creció entre animales, herramientas y órdenes cortas. Limpia eso, no toques. Ve al río y vuelve antes del atardecer. Nunca cómo estás, ni tienes miedo, ni mucho menos te queremos. No la golpeaban, pero sí la ignoraban. Y eso, con el tiempo, dolía más. Elena se convirtió en una muchacha tranquila, de andar sigiloso y ojos grandes que todo lo observaban. Aprendió a hacer pan, a cortar leña, a lavar ropa en el río sin perder una sola prenda. Era obediente, silenciosa, invisible como ellos la preferían. Pero cuando cumplió 17 años, algo cambió. Un día, su tía comenzó a mirarla diferente, no con ternura ni preocupación, sino con desconfianza, como si algo en Elena le incomodara profundamente. Semanas después, la llevó a escondidas con una curandera del pueblo vecino. La mujer la examinó en silencio, apretándole el vientre, mirándola a los ojos como si leyera algo oculto. Cuando regresaron a casa, su tía no dijo nada durante días, hasta que una noche, en la cocina, mientras Elena amasaba pan, escuchó la frase que sellaría su destino. «Estás mal hecha por dentro». La chica no entendió, pero no tuvo tiempo para preguntar. A la mañana siguiente, sus tíos le dijeron que se preparara, que se iba a vivir a otro lugar, que habían hecho un arreglo. «Allá tendrás techo y comida», dijo su tío sin mirarla a los ojos. «Aquí ya no podemos hacer nada por ti». No hubo despedida, ni lágrimas, ni una explicación que valiera algo. Solo un carro tirado por mulas, una bolsa con su ropa, y un hombre de aspecto tosco que la llevó por caminos que no conocía. No preguntó, no lloró, solo apretó los labios y se prometió no quebrarse. No otra vez. Horas después, llegó a un rancho en mitad de la nada. Polvo, madera vieja, un pozo y silencio. La recibieron como quien recibe una caja olvidada. Una mujer le indicó su nueva cama, una colchoneta sobre el suelo, y le dijo cuál era su lugar: la cocina, el lavado y el cuidado de los animales. Elena tenía 18 años cuando entendió que no había sido enviada lejos para tener un futuro. Había sido vendida como una sirvienta, porque no podía tener hijos, porque para sus tíos eso la convertía en una carga sin valor. Pero esa noche, mientras miraba el techo roto de aquella habitación fría, no pensó en venganza, ni siquiera en tristeza. Solo se preguntó si alguna vez, en algún rincón del mundo, existiría alguien que la mirara sin desprecio, no como un problema, no como un estorbo, sino como una persona. No lo sabía aún, pero la respuesta venía cabalgando desde muy lejos, con la mirada firme, y 2 niños, a los que también les habían quitado una madre. Elena nunca supo exactamente cuándo empezó a ser un problema. Durante años había cumplido todo lo que le pedían. No se quejaba, no rompía nada, no levantaba la voz. Y sin embargo, en el hogar de sus tíos, eso nunca fue suficiente. Para su tía, una mujer fría con la piel reseca por el sol y las manos siempre ocupadas, Elena era una presencia que toleraba, pero nunca aceptó. No le hablaba con cariño, no la corregía como a una hija.
Solo le daba órdenes y le lanzaba miradas de desaprobación cada vez que la encontraba quieta, como si descansar fuera pecado. Su tío, en cambio, era un hombre de pocas palabras y pasos pesados. Cuando hablaba, lo hacía para que se le obedeciera. Nunca la tocó, pero tampoco la miraba. Solo la veía cuando necesitaba algo, una camisa limpia, un balde de agua, comida en la mesa. Y cuando algún visitante le preguntaba por la niña que vive con ustedes, él respondía: es sobrina de mi difunta cuñada. La estamos criando. Pero criar no es lo mismo que cuidar, y cuidar no es lo mismo que amar. Cuando Elena empezó a transformarse en mujer, su tía comenzó a presionarla con preguntas insidiosas. ¿Ya te llegó la regla? ¿No sientes dolor? ¿No te ha salido leche en los pechos? Elena no entendía por qué eso era importante. Solo sabía que su cuerpo no funcionaba como el de las otras muchachas. No tenía ciclos regulares. Nunca sintió los dolores de los que otras se quejaban con voz orgullosa, como si eso fuera un símbolo de futuro, el futuro de dar hijos. Con los años, el secreto de su defecto se convirtió en una carga que ella misma no entendía, pero sus tíos sí lo entendieron, a su manera. Para ellos, la esterilidad era una condena. Una mujer que no puede dar hijos es como una tierra que no da cosecha, se abandona. Y así lo hicieron, sin palabras tiernas, sin miradas de compasión, solo con decisiones frías y un plan rápido: venderla. La mujer que les dio la idea fue una vecina. Había oído que en un rancho lejano se necesitaba a alguien para las tareas del hogar. Alguien joven, sin familia, sin lazos. A cambio, pagarían con grano, carne y una vaca. Nada mal, dijo ella, para alguien que no servía para lo principal. Lo principal. Esa frase quedó resonando en la mente de Elena cuando lo oyó, años después, al unir las piezas. Para ellos, su valor estaba en un útero que no funcionaba. Todo lo demás, su esfuerzo, su fidelidad, su silencio, su bondad, no contaban. Y así fue como, a los 18 años, fue tratada como una herramienta rota, una carga que era mejor entregar a cambio de algo útil. Pero los tíos no sabían, ni les importaba, a dónde la enviaban. Solo querían deshacerse de ella antes de que su problema les trajera vergüenza. Para Elena, el carro que la alejó de esa casa no fue solo el fin de su vida con ellos. Fue el fin de cualquier esperanza de ser querida sin condiciones. Lo que no sabía, lo que aún era invisible en el horizonte de su destino, es que un hombre muy distinto de los que conocía estaba a punto de verla con otros ojos, no con deseo ni con juicio, sino con respeto, con necesidad compartida, con una calma que ella jamás había conocido. Y él también cargaba su propia pérdida, una que lo había dejado con 2 hijos pequeños y una herida que ningún canto tribal lograba cerrar. El viaje fue largo y silencioso. Elena iba sentada en la parte trasera del carro, sobre un saco de harina amarrado con cuerda. El hombre que la transportaba apenas dijo 2 palabras en todo el camino. Solo escupía por la comisura y golpeaba las riendas cada vez que el terreno se ponía difícil. El camino era árido, polvo, piedras, árboles torcidos por el viento. A lo lejos, algunas aves negras daban vueltas en círculos, como si ya supieran lo que le esperaba. No hubo despedida de sus tíos, tampoco una carta. Ningún indicio de que alguien, en algún lugar, la esperaría si las cosas iban mal. Cuando llegaron, el rancho apareció como una mancha solitaria en medio de la nada. Una casa de madera con techo oxidado, un pozo viejo, un corral con animales flacos y un par de figuras humanas observándola desde la sombra. Una mujer delgada, de rostro duro, salió a recibirla. No le preguntó el nombre, no le preguntó nada. «Esta es la nueva», dijo el conductor, bajando sin apuro. La mujer asintió y sin mirarla directamente dijo: «Tendrás tu sitio en la parte de atrás. Las tareas comienzan al amanecer. No se habla sin que se te hable. No te metas en lo que no entiendas, y si rompes algo, lo pagas trabajando el doble». Así fue su bienvenida.
Elena entró a lo que sería su nuevo hogar, sin saber cuánto tiempo estaría allí. El interior olía a grasa vieja, a cuero húmedo y a soledad. Había una habitación minúscula, sin ventana, con un colchón casi deshecho en el suelo y una manta raída doblada a un costado. Ese era su espacio. El primer día la pusieron a lavar ropa de toda la semana, a pelar papas, a cargar agua del pozo. El segundo día fue igual, el tercero también. No hablaba con nadie, nadie la llamaba por su nombre. Solo era la muchacha, la que trajeron, la nueva. Había otros trabajadores en el rancho, 2 hombres mayores, un joven que apenas la miraba, y un capataz que tenía los ojos muy quietos y las manos demasiado rápidas. Ella evitaba a todos, no por miedo, sino por costumbre. Por la noche, cuando el viento golpeaba la madera suelta de la casa, Elena se recostaba en su camastro y pensaba en lo que habría hecho mal. ¿Había una forma de no haber llegado allí? ¿Podía haber sido distinta? ¿Haberse curado? ¿Demostrado algo? Pero incluso en esas dudas no encontraba culpa, solo cansancio. Un día, mientras llevaba un cubo de agua al corral, escuchó una conversación a lo lejos. 2 mujeres del rancho hablaban entre sí, creyendo que ella no oía. Dicen que no puede tener hijos, por eso la vendieron. ¿Y para qué sirve una mujer así? Elena no reaccionó, ni se giró, solo caminó más lento, pero por dentro algo se apagó del todo. Ya no era solo que la trataran como una sirvienta, era que la reducían a un órgano que no funcionaba, a una semilla que nunca brotaría, a una promesa que otros esperaban y que ella jamás hizo. Durante semanas vivió así en silencio, en obediencia, en resignación, hasta que, una tarde de otoño, mientras barría el polvo del porche, levantó la vista y lo vio, un hombre de piel cobriza, montado en un caballo de pelaje oscuro, con 2 niños detrás, los ojos como brasas apagadas, la postura de quien ha perdido más de lo que quiere decir. No venía con armas, ni con amenazas, solo con una pregunta en los ojos, y una historia que aún no había comenzado. Los días en el rancho no se medían por el sol ni por las estaciones, se medían por la repetición, los mismos pasos, las mismas órdenes, las mismas miradas vacías. Elena se despertaba antes del amanecer, lavaba, cocinaba, ordenaba, recogía, barría. Al final de cada jornada, no sentía que había vivido un día más, sino que había sobrevivido otro igual. Nadie la golpeaba, nadie la insultaba, pero el silencio era más cruel que cualquier castigo. La mujer que manejaba la casa apenas le dirigía la palabra. El capataz tenía ojos que la recorrían sin permiso, y los hombres del campo la observaban con esa mezcla de lástima y deseo que uno reserva para lo que se considera inferior pero útil. Era invisible, hasta que necesitaban algo. Entonces de pronto su existencia se volvía conveniente. Un día, mientras servía la cena a los jornaleros, uno de ellos se rió y dijo en voz alta: «Dicen que es bonita, pero estéril, como flor de adorno». Los demás rieron. Elena no, solo bajó la mirada y se fue en silencio. Ya ni se enojaba, ya no dolía, solo era estar, cumplir, respirar. Por las noches soñaba con cosas que no sabía que extrañaba, con voces suaves, con alguien que le dijera gracias, con una mano en el hombro, no para empujarla, sino para sostenerla. Y en ese mar de resignación, su alma empezó a apagarse, hasta que sin aviso, una figura se detuvo frente al rancho. Ella lo vio llegar desde la ventana de la cocina, un hombre apache, montado sobre un caballo oscuro, con 2 niños sujetos a su espalda. No traía nada más que una manta enrollada, una bolsa de cuero y una mirada que parecía venir de muy lejos. Al principio, nadie lo tomó en serio. El capataz salió a preguntarle qué quería. El apache no habló mucho, solo dijo que buscaba trabajo a cambio de comida y techo para él y sus hijos, que venía de una tierra lejana, que su mujer había muerto hacía un invierno. El patrón del rancho, un hombre avaro y práctico, no era conocido por su compasión, pero los días de cosecha se acercaban
y toda mano útil era bienvenida, aunque viniera de una piel que no les gustaba mirar. Si trabaja y no molesta, puede quedarse, dijo el patrón, mirando de reojo a los niños. El apache no agradeció, solo bajó la cabeza, desmontó y guió a sus hijos hacia un cobertizo vacío. Durante horas no se supo nada más de él, pero esa noche, mientras Elena salía a tirar los desperdicios, lo vio a lo lejos. Estaba sentado sobre una piedra, con un niño dormido en su regazo y otro abrazado a su pierna. Miraba al cielo, como quien le habla a alguien que ya no está. Elena no sabía quién era, ni por qué había llegado, pero algo en su figura, en la forma en que sostenía a sus hijos sin moverse, sin pedir ayuda, le pareció extrañamente familiar, dolorosamente familiar. Ella no lo sabía aún, pero ese hombre no solo había llegado a ese lugar, había llegado a ella, y pronto su presencia transformaría lo que parecía ser su destino final, en el comienzo de algo que ella ni siquiera se atrevía a imaginar. Su nombre era Nayati, que en su lengua significaba el que camina solo, y así había vivido desde que su mujer murió. No hablaba mucho. De hecho, en los primeros días apenas intercambió palabras con nadie. Trabajaba en silencio, con los ojos puestos en la tierra o en el cielo, como si buscara algo que se le hubiera escapado entre las nubes. Cargaba sacos, partía leña, reparaba cercas, siempre con sus hijos cerca. Nunca los dejaba solos. El mayor tenía unos 5 años. El más pequeño apenas hablaba. Ambos tenían los ojos oscuros del padre, pero el brillo curioso de quien todavía no comprende lo cruel del mundo. Nayati los cuidaba con una ternura silenciosa que contrastaba con su apariencia. Parecía más piedra que hombre, pero sus manos, cuando tocaban a sus hijos, eran suaves, increíblemente suaves. Dormían los 3 en el cobertizo, comían lo que sobraba, no pedían más. Elena lo observaba desde la distancia, sin intención, solo porque no podía evitarlo. Había algo en él que la inquietaba, tal vez por cómo no se quejaba nunca, tal vez por cómo caminaba como si cargara más que a sus hijos, tal vez porque, a diferencia de todos los hombres que había conocido, él nunca la miraba de forma incómoda, ni siquiera la miraba del todo. Pasaron días sin cruzar una palabra, hasta que una mañana el niño más pequeño se acercó a la cocina, donde ella lavaba platos. Se quedó en la puerta, con los pies descalzos y la nariz sucia. Elena se agachó y le ofreció un trozo de pan. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Mikasa», respondió el pequeño, sin dudar. «¿Y tu hermano?», «Tazunka». «¿Y tu papá?». El niño pensó un momento. «No habla mucho», dijo, «pero nos quiere». Ella sonrió, no porque fuera gracioso, sino porque esa respuesta fue, quizá, la cosa más pura que había oído en mucho tiempo. Desde entonces, los niños comenzaron a buscarla, de a poco, como animales tímidos que tantean el terreno. Primero para que les calentara comida, luego para que les cosiera un roto en la camisa, y un día, sin más, para que los abrazara. Elena no entendía qué pasaba, solo sabía que, sin planearlo, su corazón empezaba a despertar. No por Nayati, no todavía, sino por esos 2 niños que la miraban sin prejuicio, sin preguntas, como si ella ya fuera parte de su mundo. Una tarde, uno de ellos, mientras se quedaba dormido en su regazo, murmuró medio soñando, «Mamá». Ella se quedó inmóvil, no corrigió, no dijo nada, pero por dentro algo cambió para siempre. Y esa misma noche, Nayati se detuvo junto a la cocina, con la mirada seria, la espalda recta y los ojos, por fin, puestos en ella. «Gracias», dijo, simplemente. Fue la primera palabra que le dirigió. No hacía falta más, porque en ese momento, en ese único instante, Elena supo que su vida, tan rota, tan rechazada, tan desechada, estaba empezando al fin a tener un lugar. Y él, aunque aún no lo supiera, también la necesitaba. Dicen que los caminos se cruzan por accidente, que es el polvo del viento, el juego del azar o una simple coincidencia.
pero cuando Elena y Nayati se miraron de frente por primera vez, no pareció casualidad. Fue una mañana nublada, el cielo estaba cubierto de gris y el aire olía a tierra húmeda. Ella salía del pozo con 2 cubos llenos de agua. Él regresaba del corral con los niños a su lado. Ambos se detuvieron al mismo tiempo, justo en el centro del patio de tierra. No hubo palabras, solo miradas. Una, cansada de servir. Otra, cansada de perder. Elena bajó la vista primero, con un leve gesto de respeto. Nayati no dijo nada, pero se inclinó levemente con la cabeza, como hacen los hombres que entienden el valor del silencio. Desde ese día, no volvieron a cruzarse como desconocidos. Ella le servía un poco más de comida, sin decirlo. Él dejaba leña cerca de su puerta, como si no quisiera que tuviera frío. Ella arreglaba los pantalones rotos de los niños sin que se lo pidieran. Él los mandaba a agradecerle, y cuando volvían, lo hacían con flores, piedras bonitas o simples abrazos. Todo era pequeño, todo era invisible para los demás, pero entre ellos, esos gestos valían más que cualquier promesa. El rancho seguía su curso. El patrón no preguntaba. Los demás trabajadores murmuraban, pero nadie intervenía. Para ellos, Elena era la muchacha y Nayati el indio callado. Pero en ese rincón olvidado por todos, se estaba sembrando algo distinto. No amor todavía, pero sí un entendimiento que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras Elena lavaba ropa en el río, escuchó pasos detrás. Se giró, alerta. Era Nayati, con una cesta en la mano. Sin decir nada, se sentó a unos metros, sacó sus herramientas y empezó a tallar madera. El sonido del cuchillo, raspando la corteza, era casi relajante. Durante un buen rato, no hablaron. Solo compartieron el aire, el río, el silencio. Hasta que él, sin mirarla, dijo: «Cuando ella murió, no sabía si podía seguir». «¿Tu esposa?», preguntó Elena, con suavidad. Él asintió. «Murió en el parto, con el tercero. No sobrevivió ninguno de los dos». Elena sintió que algo se apretaba en su pecho. No sabía qué decir, así que no dijo nada. A veces, el dolor no necesita consuelo, solo compañía. Después de un rato él continuó tallando, y cuando terminó, le tendió la figura. Era un pequeño colibrí de madera, con alas abiertas. «Para ti», dijo, simplemente. Ella lo recibió con las 2 manos, y por primera vez lo miró a los ojos sin miedo. «Gracias», respondió. No fue una declaración ni una confesión, pero fue un momento, uno que no se olvida. Esa noche, mientras los niños dormían y el viento silbaba entre las tablas del rancho, Elena sostuvo el colibrí entre las manos y supo que algo se había encendido. No como fuego, sino como brasa, lenta, tibia, constante. Y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ese día, por fin, dejaron de caminar solos. El colibrí de madera quedó guardado en la pequeña caja donde Elena escondía sus pocas cosas. Cada vez que lo tocaba, sentía un calor extraño en el pecho. No era amor, no todavía. Era algo más primitivo, una mezcla de reconocimiento y temor. Temor porque por primera vez en su vida, alguien le había dado algo sin pedir nada a cambio, y eso dolía más que los rechazos. Durante las semanas siguientes, Nayati siguió apareciendo en los mismos momentos en que ella menos lo esperaba. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. Una vez la ayudó a cargar leña, otra le dejó frutas silvestres en la cocina. Los niños corrían entre ambos, como hilos que los mantenían unidos sin que se tocaran. Y sin embargo, Elena seguía viéndolo con cierto miedo. No miedo a él como hombre, ni a su mirada, sino miedo a sentir algo por alguien que podía marcharse también, como todos los demás. Desde niña, había aprendido que nada duraba, que el afecto era algo que se ganaba y se perdía, con facilidad. Por eso, aunque quería confiar, su cuerpo seguía en guardia. Cada vez que él se le acercaba demasiado, bajaba la mirada. Cada vez que le hablaba, respondía con voz baja, sin permitirle entrar del todo. Y Nayati lo notaba, pero no insistía. Sabía lo que era el dolor,
sabía lo que era perder, y reconocía esa forma de huir que tienen los que han sido dañados demasiado joven. Por eso, él hablaba poco, solo cuando era necesario, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran pequeñas. Una noche, cuando Elena terminó de alimentar a los niños, se sentó fuera del cobertizo para tomar aire. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento traía olor a tierra mojada. Nayati se sentó a unos metros, como solía hacer. Pasaron minutos sin decir nada, hasta que él murmuró: «No tienes que tener miedo de mí». Elena se tensó. Lo miró de reojo. Él no la miraba, solo observaba el fuego. «No es por ti», dijo ella al fin. «Es por lo que ya me quitaron». Nayati asintió, como si comprendiera exactamente lo que no se dijo. «Yo también perdí más de lo que creí que podía», añadió. Elena bajó la vista. «Entonces, ¿por qué no pareces tener miedo?». Nayati tardó en responder. Luego dijo: «Porque el miedo me ayudó a sobrevivir, pero no me dejó vivir». Elena tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Y por primera vez no lo miró con miedo, lo miró con una pregunta, no dicha, pero clara. Y él, como siempre, respondió con silencio, pero un silencio distinto, cálido, presente, con los pies firmes en la tierra y los ojos puestos en ella. Esa noche, cuando se fue a dormir, Elena no se sentía feliz, ni ilusionada, se sentía vista, y eso ya era mucho más de lo que había sentido en toda su vida. El cobertizo, donde vivían Nayati y sus hijos, no tenía ventanas, ni suelo firme, ni puertas que cerraran bien. Solo paredes de madera resquebrajada, techo de chapa que crujía con el viento, y mantas colgadas en las esquinas para tapar el frío. No era un hogar, era un refugio, un escondite de paso, un intento de proteger lo que quedaba. Los niños, Wicasa y Tazunka, no se quejaban. Habían aprendido pronto a no pedir. No lloraban por juguetes, no pedían dulces, dormían cuando podían, comían lo que había, y caminaban siempre pegados a su padre, como si alejarse fuera peligroso. Elena empezó a verlos diferente con el paso de los días. Ya no eran solo los hijos del Apache, eran dos pequeños que no sabían reír a carcajadas, que no corrían como los demás, que no sabían lo que era jugar sin mirar atrás. Un día, mientras barría el patio, escuchó al más pequeño, imitando el canto de un pájaro. Estaba agachado, mirando una rama seca. Hacía sonidos suaves, como si esperara respuesta. Cuando Elena se acercó, él se puso rígido, como si temiera haber hecho algo malo. «Está bien», le dijo ella, con una sonrisa. «Solo estás jugando». El niño la miró, confundido. Jugar. Esa palabra no estaba en su mundo. Esa noche, Elena preparó un muñeco con retazos de tela. Nada lujoso. 2 botones como ojos y un lazo como cinturón. Lo dejó en la puerta del cobertizo, sin decir nada. A la mañana siguiente, el muñeco había desaparecido, pero en su lugar, alguien había dejado una pequeña piedra blanca, lisa, perfectamente redonda. Un trueque silencioso, una forma de decir gracias, sin saber cómo. Poco a poco, los niños comenzaron a acercarse más. Primero con timidez, luego con la naturalidad de quien empieza a confiar. Elena les enseñó canciones simples, historias con dibujos en la tierra, a contar con los dedos, a reír bajito. Y en medio de todo eso, Nayati la observaba, no intervenía, no opinaba, solo la miraba, con el tipo de mirada que no se lanza, se posa. Una noche, al ver a su hijo mayor dormido en el regazo de Elena, Nayati se sentó junto al fuego y dijo, no sabía si volverían a sonreír. Ella no respondió, solo acarició el cabello del niño con suavidad. Gracias por traerles eso, añadió él. No se los traje, dijo ella sin mirarlo. Solo les recordé cómo hacerlo. Nayati bajó la mirada. A veces olvido que también eran niños cuando todo pasó. Elena lo miró entonces, y por un instante, ambos se entendieron sin decirlo. No solo los niños habían olvidado reír, ellos también. En esa casa humilde, donde no había casi nada,
empezaban a brotar cosas que no se podían comprar ni construir. Una risa, una calma, un gesto, un calor. Elena no sabía si eso era un hogar, pero por primera vez en su vida quería quedarse. A Elena le habían repetido tantas veces que no podía ser madre, que terminó creyéndolo, no porque le doliera el cuerpo, sino porque le dolía el alma. Le habían dicho que estaba mal hecha por dentro, que era estéril, vacía, incompleta, pero nadie le había dicho lo más importante, que una madre no es solo la que da vida. También es la que cuida, la que abraza, la que resiste, y sin darse cuenta, eso era lo que Elena estaba haciendo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, preparaba pan con lo poco que había, cortaba frutas, hervía agua, revisaba que las mantas de los niños no tuvieran humedad. Les enseñó a peinarse, a cepillarse los dientes con ramas de menta, a recoger sus cosas antes de dormir, no con gritos, ni con castigos, sino con paciencia, con una ternura que ella misma no sabía que poseía. Los niños empezaron a buscarla por costumbre, luego por necesidad y finalmente por cariño. Cuando uno tenía fiebre, ella pasaba la noche despierta. Cuando el otro lloraba por un mal sueño, le cantaba en voz baja. Y cada vez que Nayati la miraba desde lejos, parecía querer decirle algo, pero no encontraba las palabras. No hacía falta. Ella lo sentía. La rutina del rancho seguía como siempre, áspera, exigente, sin alma. Pero en el cobertizo donde vivían los tres, y ahora ella, había un ritmo distinto, una paz que no se veía, pero se respiraba. Un día, uno de los niños llegó corriendo con una herida en la rodilla. Sangraba. Elena lo tomó en brazos, limpió la herida, sopló el ardor, y lo abrazó hasta que dejó de temblar. Ya está, mi amor, ya pasó. La frase salió sola, sin pensarla, sin buscarla. Mi amor, dos palabras que nunca había dicho, y al decirlas se sintió distinta, llena, capaz, y por dentro, muy en lo hondo, algo se rompió, no de dolor, sino de liberación. Ella, la que no podía ser madre, estaba haciéndolo, de verdad, sin parto, sin sangre, pero con alma. Esa noche Nayati se acercó mientras ella colgaba ropa junto al fuego. Hoy te vi con Wicasa, dijo, en voz baja. ¿Cómo lo abrazaste? Elena no respondió, solo siguió colgando. Él te llama Ina, ¿lo sabes? Ella lo miró confundida. Ina, repitió Nayati. En nuestra lengua quiere decir madre. Elena sintió un nudo en la garganta. Apretó una sábana con fuerza. No dijo nada, pero en ese instante supo que su vida, la de verdad, no había comenzado cuando nació, sino cuando alguien, sin saberlo, la eligió como madre, y esa elección valía más que cualquier diagnóstico. ChatGPT Plus, perfecto. Aquí tienes el capítulo 10 reducido a la mitad, conservando lo esencial, el tono emocional, la evolución silenciosa del vínculo entre Elena y Nayati, y el primer gesto que marca un antes y un después en su relación. He eliminado repeticiones, recortado descripciones y condensado los diálogos sin perder profundidad. Por primera vez en mucho tiempo, las noches no eran frías para Elena. No porque el clima hubiera cambiado, sino porque ya no dormía sola. En el cobertizo, entre el calor del fuego y la respiración tranquila de los niños, empezaba a sentirse en paz. Nayati no decía mucho, pero estaba. Cada noche, cuando los niños se dormían, se sentaba cerca del fuego. No hablaban, no hacía falta. Una noche, mientras Elena lavaba una manta junto al pozo, él le acercó una taza con infusión de salvia. No dijo una palabra, solo se la dejó y se marchó. Pequeños gestos, casi invisibles, que decían más que cualquier frase. Otra noche, ella despertó sobresaltada. Lo vio tallando madera, con los ojos clavados en las brasas. ¿No duermes?, preguntó. Los pensamientos no me dejan, dijo. ¿Y en qué piensas? En lo que tengo y en lo que no merezco. Elena se sentó cerca. Yo tampoco sé si lo merezco, susurró. Nayati extendió la mano.
no para tomar la suya, solo para que supiera que estaba ahí. Ella no la tomó, pero tampoco se alejó. A veces, el amor comienza así, con un silencio compartido, con una mano quieta, con la certeza de no estar solos. La tranquilidad del cobertizo no duró mucho. En un lugar como ese, donde todo se mide en trabajo, obediencia y silencio, la calma siempre es sospechosa. Y alguien, no se supo quién, comenzó a hablar más de la cuenta. Esa muchacha se pasa más tiempo con el indio que en la cocina, dijo uno. ¿Y si se le mete en la cabeza irse con él?, preguntó otro. No pueden irse así como así. La compramos. Es del rancho, sentenció el capataz. Esa palabra, compramos, llegó a oídos de Elena como un golpe seco. De pronto, lo que había intentado olvidar volvía a rodearla con fuerza. No era libre, no lo había sido nunca. Una tarde, el patrón del rancho la llamó. Ella se presentó con las manos entrelazadas y el rostro sereno, pero por dentro temblaba. He oído cosas, dijo él, sin levantar la voz, cosas que no me gustan. Elena no respondió. Tú estás aquí porque te hicimos un favor. No olvides eso. Tus tíos recibieron a cambio más de lo que valías. Silencio. No te confundas. No eres una señora. No eres madre de nadie. Y mucho menos esposa de un apache. Elena lo miró con firmeza. Por primera vez en años. Solo cuido a 2 niños. Eso no está prohibido. Cuidarlos no, pero soñar, sí. Aquí se trabaja, se obedece y se calla. Y tú, dijo, alzando apenas la voz, sigues siendo propiedad del rancho. Cuando salió, Nayati ya la esperaba. No preguntó, solo la observó con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Ella tardó en hablar. Me recordaron lo que soy, o lo que creen que soy. Esa noche, el cobertizo se sintió más pequeño, más frío. Los niños dormían como siempre, pero los adultos no. Elena daba vueltas en su manta. Nayati afilaba su cuchillo junto al fuego, no como amenaza, sino como acto de memoria. ¿Y si nos vamos?, susurró ella. Él levantó la vista. ¿A dónde? A donde no nos miren como cosas. Nayati pensó un largo rato. Si lo hacemos, no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez tuvimos un lugar al que volver? Él la miró, largo, firme, y por fin asintió. Esa noche no hicieron planes, pero en sus corazones la decisión ya estaba tomada, no por rebeldía, ni por orgullo, sino por amor, por dignidad, porque había llegado el momento de dejar de esconderse. Nayati no era un hombre de palabras. Toda su vida había aprendido a callar, a resistir, a caminar sin dejar huellas. Pero cuando vio la expresión de Elena al salir de la casa del patrón, supo que algo había cambiado. Ella no lloraba, no pedía ayuda, pero sus ojos, esos ojos decían más que cualquier grito. Y él entendió que era el momento. A la mañana siguiente no fue al campo, ni al corral, ni al pozo. Fue directo a la casa grande. Los trabajadores dejaron de mover las manos. El capataz lo miró con desdén, pero no se atrevió a detenerlo. La puerta se abrió sin golpear, y allí estaba el patrón, sentado como siempre, revisando papeles que no decían nada importante. Vengo a hablar de ella, dijo Nayati firme. El hombre lo miró con lentitud. ¿De quién? De la muchacha, la que cuida a mis hijos. Esa mujer no te pertenece, respondió el patrón, sin cambiar de tono. Es del rancho. Nayati dio un paso más. No es de nadie, nadie debería serlo. El patrón soltó una risa breve y seca. Mira, Apache, no te confundas. Ella fue entregada aquí a cambio de bienes. Es parte del trato. Si quiere quedarse contigo, necesita mi permiso. No voy a pedírtelo, dijo Nayati, sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que hasta el aire se detuviera. Ah, no, no. El patrón se puso de pie. El capataz, que había entrado en silencio, se colocó a un lado. Estás en mi propiedad, dijo el patrón, entre dientes. No por mucho tiempo, respondió Nayati. Cuando se acabe el trabajo del mes, nos iremos, ella y yo, con los niños,
Si te vas ahora no hay pago. No vine por pago, dijo él. Vine por respeto, el que ustedes no conocen. Por un segundo, nadie se movió, hasta que Nayati giró sobre sus talones, con el corazón encendido y la decisión marcada. Atrás quedaron las murmuraciones, las caras largas, las amenazas no dichas. Cuando Elena lo vio regresar, lo supo. ¿Lo hiciste? Él asintió. Nos vamos. Pero no hoy. Mañana, antes del amanecer. Ella no dijo nada, solo se acercó y por primera vez lo abrazó. No como gesto de agradecimiento, ni de miedo, sino como alguien que, después de una vida de incertidumbre, al fin se sentía protegida. Y Nayati, ese hombre hecho de silencio y cicatrices, cerró los ojos y la sostuvo, no por deber, no por pena, sino porque había encontrado algo que valía la pena no soltar. La noticia corrió rápido, como el polvo arrastrado por el viento seco. Dicen que la muchacha se va con el indio, con los hijos y todo, como si fuera su mujer. Los murmullos se multiplicaban entre los trabajadores, unos con burla, otros con asombro, pocos con respeto. Elena los oía desde lejos, no respondía. Ya no. Había escuchado tantas veces versiones de esa misma frase que había dejado de doler. Pero esa mañana, mientras preparaba lo poco que llevarían, los recuerdos regresaron. Y con ellos, la niña que fue. Recordó el día en que su tía la miró como si fuera una piedra en el camino. Recordó al hombre que vino a buscarla con una cuerda en la mano y una orden en la boca. Recordó el momento exacto en que entendió que nadie la defendería. Ese pensamiento la acompañó durante años, que no valía, que era una carga, una vergüenza, un error. Pero ahora, mientras doblaba la ropa de los niños y recogía las pocas cosas del cobertizo, notó que algo había cambiado. No temblaba, no lloraba, no dudaba. Era la misma mujer que un día fue vendida como sirvienta, pero ya no caminaba con la cabeza baja. Nayati le entregó una pequeña bolsa con carne seca, raíces y salvia. Ella le entregó un pañuelo con las piedras lisas que los niños le habían regalado. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que el que quedaba atrás ya no tenía vuelta. Cuando el patrón la cruzó por última vez, solo dijo: «Estás cometiendo un error». Elena lo miró con serenidad. «Mi único error fue quedarme tanto tiempo». No hubo gritos, no hubo empujones, pero esa frase fue un golpe limpio. A la mañana siguiente, mientras aún era oscuro, los cuatro cruzaron el límite del rancho sin mirar atrás. El pueblo dormía, pero el murmullo quedaba flotando en el aire como una sombra. Y sin embargo, Elena no llevaba miedo, solo una certeza. Esta vez se iba porque quería, y con alguien que jamás la dejaría atrás. El suelo crujía bajo los pies, el aire estaba frío, pero no dolía. La madrugada se extendía como un velo sobre la llanura, y con cada paso el rancho quedaba más lejos. No llevaban mucho, una manta para cada uno, un poco de comida, y la esperanza tibia de que el mundo fuera más grande que aquel rincón donde los quisieron enjaular. Nayati guiaba al caballo, con el menor de los niños sobre la silla. Elena caminaba junto al mayor, que ya empezaba a cansarse. Nadie hablaba, solo avanzaban, como si moverse fuera, por sí mismo, una forma de curar. Elena no sabía exactamente a dónde iban. Solo sabía que Nayati había dicho una frase la noche anterior mientras recogían sus cosas. «Vamos al este, más allá del río, donde las montañas se abren y nadie pregunta de dónde vienes». Eso bastaba, porque por primera vez en su vida no era una mujer enviada a ningún lado. No era llevada, ni entregada. Iba, por voluntad, por fe. Los niños no preguntaban, solo miraban el paisaje cambiar, los árboles, el polvo, el cielo que se aclaraba. Parecían entender, con esa sabiduría silenciosa de los pequeños, que algo nuevo estaba comenzando. Esa noche, acamparon junto a un arroyo. Nayati encendió una pequeña fogata.
Elena preparó una sopa con lo poco que tenían, y cuando los niños se durmieron, arropados con hojas secas y abrazados uno al otro, ella y él se sentaron cerca del fuego. ¿Tienes miedo?, preguntó Nayati. Un poco, dijo ella, sin dudar. ¿Te arrepientes? Y Lena lo miró, con los ojos firmes. No, nunca. Él asintió, y durante unos minutos solo escucharon el crepitar de la leña. No había techo, ni paredes, ni camino claro. Pero por dentro, Elena sentía algo que nunca había sentido en ninguna casa: pertenencia. Ya no era de nadie. No tenía patrón, ni tíos, ni etiquetas, solo su nombre, su decisión. Y un hombre que no la miraba como una carga, sino como una compañera. Y eso, aunque el mundo entero los rechazara, era más que suficiente. El sol apenas se asomaba entre las copas de los árboles cuando Wicasa se despertó. La brisa era fresca. El campamento improvisado seguía en silencio, con los sonidos del bosque envolviendo la mañana. Elena se había levantado temprano. Recolectaba ramas secas mientras Nayati cortaba fruta silvestre para el desayuno. Los niños dormían todavía, pero con la primera luz, el mayor se frotó los ojos y se incorporó con lentitud. La vio de espaldas, agachada junto a la leña, recogiendo hojas secas. «Mamá», susurró. La palabra salió sola, no fue pensada, ni buscada, simplemente ocurrió. Elena se giró. «¿Qué dijiste?». El niño, sorprendido, se encogió de hombros. «Nada», dijo. «Perdón». Ella no respondió de inmediato. Lo miró con los ojos entreabiertos, como si la hubieran llamado por un nombre que nunca antes fue suyo, pero que siempre le perteneció. Caminó hacia él y se arrodilló a su altura. «No está mal», susurró. «No tienes que pedir perdón por eso». Wicasa bajó la mirada, pero luego lentamente volvió a levantarla. «A veces me sale sin querer». Elena sonrió. No esa sonrisa amplia y segura, sino una que nace con dolor y ternura al mismo tiempo. «Entonces, déjala salir». Lo abrazó, y él no se soltó. Nayati los observaba desde unos metros. No intervino, no dijo nada, solo cerró los ojos por un instante. Él también lo había escuchado. «Mamá», una palabra pequeña, pero tan poderosa que bastaba para transformar lo que era temporal en algo definitivo. Esa noche, cuando acamparon junto al río, Elena sintió algo distinto mientras preparaba la manta de los niños. No era responsabilidad, ni deber. Era algo más profundo, una certeza. Ella no había parido a esos niños, pero los estaba viendo crecer, estaba curando sus heridas, acompañando sus sueños, siendo su consuelo. Y a veces eso es todo lo que necesita un hijo, y todo lo que alguien, como ella, necesitó toda su vida para sentirse completa. Esa noche, el cielo estaba despejado. Las estrellas se extendían como un manto sobre el mundo, y el sonido del río acompañaba el silencio con su murmullo constante. Los niños dormían abrazados, con los pies aún sucios del camino, cubiertos por una manta delgada, y los restos de la cena en el estómago. Elena y Nayati estaban sentados uno junto al otro. No se tocaban, nunca lo hacían, no por falta de ganas, sino por respeto, por historia, por miedo también. Había una barrera invisible entre ellos que ninguno se atrevía a cruzar hasta esa noche. «¿Hace cuánto que no confías en nadie?», preguntó Elena, sin mirarlo. Nayati tardó en responder. «Desde que enterré a mi mujer y al hijo que no llegó». Elena asintió. Y ahora él no dijo nada, pero después de un largo silencio, tomó su mano. No con apuro, ni con deseo, con calma, con intención, y la sostuvo, como quien sabe lo que hace, como quien entiende que ese gesto lo cambia todo. Elena no se movió, no se sorprendió, solo cerró los ojos por un momento y permitió que ese calor le llegara hasta el pecho. No hacía falta hablar. En ese apretón suave, lleno de pausa y de historia, estaban todas las palabras que aún no se habían dicho. «Estoy aquí, no voy a soltarte. Tú tampoco estás rota, y yo tampoco».
Fue apenas un instante, pero suficiente para que la herida empezara, al fin, a cerrarse. Nayati soltó su mano minutos después, sin explicaciones. Se levantó, avivó el fuego y volvió a sentarse en silencio, como siempre. Pero Elena ya no lo veía igual, porque en ese gesto mínimo estaba la promesa que nunca necesitó voz. Una promesa más fuerte que cualquier palabra: me importas. Habían pasado 4 días desde que dejaron el rancho, 4 amaneceres tranquilos, 4 noches bajo el cielo abierto, 4 días en los que Elena, Nayati y los niños empezaban a creer que la libertad era posible. Pero la libertad, como todo lo valioso, nunca viene sin precio. Fue al amanecer del 5.º día cuando Nayati lo sintió. No lo vio, no lo oyó, lo sintió. Un rastro torcido en el suelo, huella de herraduras, pasos demasiado rectos, demasiado firmes para ser de cazadores. Se agachó, rozó la tierra, frunció el ceño. Alguien lo seguía. No se lo dijo a Elena de inmediato. No quería asustarla sin certeza, pero esa noche, mientras armaban el pequeño refugio junto a las rocas, él no durmió. Se quedó despierto con el cuchillo en el regazo y el oído puesto en la oscuridad. Elena lo notó. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo? ¿O alguien? Ella se enderezó. No preguntó más, porque cuando Nayati hablaba, solo decía lo necesario. Y si decía eso, era verdad. Al día siguiente apuraron el paso. Cruzaron el río antes del mediodía y se adentraron en un bosque espeso. Elena cargó al más pequeño mientras el mayor iba de la mano de su padre. Nadie se quejó. El miedo empuja más que el cansancio. Esa noche Nayati subió a un peñasco. Desde allí, a lo lejos, entre las sombras, vio humo, pequeño, pero reciente. No era de ellos. El corazón se le aceleró. Los habían alcanzado. Regresó al campamento. Elena lo miró sin necesidad de preguntar. «Nos encontraron», dijo él. Ella no se derrumbó. Solo se acercó a los niños, los abrazó fuerte y asintió. «¿Qué haremos? No podemos seguir por el valle. Es abierto. Iremos por la montaña. Más lento pero más seguro. ¿Y si no se detienen?» Nayati la miró a los ojos. «Entonces los detendré yo». No era una amenaza, ni una bravata. Era una promesa, silenciosa, definitiva. Esa noche Elena no durmió. Tampoco él. Pero entre la tensión, entre el frío, entre el peligro, los niños roncaban, ajenos al miedo. Y esa paz, esa inocencia protegida, valía cualquier riesgo. El bosque era denso, húmedo, y cada paso pesaba más que el anterior. Los niños estaban cansados, y Elena también. Pero algo más fuerte que el agotamiento la mantenía en pie: el instinto. No el miedo, no la costumbre. El instinto de proteger, de no volver a ser arrastrada, de no dejar que les arrebataran lo que tanto les había costado encontrar. Esa tarde, mientras Nayati inspeccionaba el terreno, Elena se quedó sola con los niños. Recogía bayas, atenta a cada sonido, y entonces lo oyó: el crujir de una rama, demasiado cerca. Se giró. Nada, pero lo sabía. No era imaginación, era alguien. Esa noche, cuando Nayati volvió con malas noticias, ya no podían avanzar más por el monte. Había un barranco. Elena tomó una decisión. No pidió opinión, no esperó indicaciones, solo habló. «Tú vas a distraerlos», dijo, firme. Nayati la miró, sorprendido. «¿Qué? Tú, solo tú. Llévalos por el sendero. Hazles creer que vamos con ellos. Los niños y yo tomaremos la grieta hacia el norte. Esperaremos al otro lado». Nayati negó con la cabeza. «No, no te dejaré sola. No lo estás haciendo. Me estás dejando libre». Él apretó la mandíbula. No era por desconfianza, era miedo. Miedo de que algo le pasara a ella. «Confía en mí», dijo Elena, acercándose. «Confía como yo he aprendido a confiar en ti». Nayati bajó la vista. Por primera vez, era ella quien lo guiaba. Y él aceptó. Antes de partir, Elena lo abrazó fuerte. «Tú me enseñaste a no tener miedo», susurró.
déjame devolvértelo. Y se separaron. Él con el caballo, los pasos pesados y la mirada al frente. Ella, con los niños, descendiendo por la grieta oscura, sin una antorcha, pero con una fuerza que jamás creyó tener. Porque esa noche, Elena ya no era solo la que había sido entregada, ni la que cuidaba niños, ni la que caminaba detrás del Apache. Era la mujer que elegía el rumbo, y que por primera vez lideraba su propia historia. El cruce por la grieta fue difícil, oscuro, empinado. Elena se raspó las manos, los niños tropezaron, pero no se detuvo, porque al fondo, entre los árboles, se abría un claro y al otro lado, la posibilidad de que Nayati los esperara. Durante horas no hubo señales. Elena escondió a los niños entre arbustos, les dio agua, cantó en voz baja, el sol cruzó el cielo y empezó a bajar. El silencio era angustiante, pero entonces, al atardecer, lo oyó, un silbido, bajo, preciso, solo 3 notas, las mismas que Nayati usaba para llamar a sus hijos en el rancho. Elena salió del escondite. Estamos aquí. Y entonces lo vio, al otro lado del claro, descalzo, con el brazo herido cubierto de polvo. Pero vivo. Nayati corrió hacia ellos. Wicasa gritó. Tazunka también. Se lanzaron a sus brazos. Y cuando Elena lo alcanzó, no dijo nada, solo lo abrazó. Fuerte, largo, como si en ese gesto pudiera coser todo lo que habían roto. Nos seguían, pero no lo harán más, dijo él, sin dar detalles. Ella no preguntó, porque ya no importaba. Habían llegado. Más adelante, a solo unas horas de camino, estaba la aldea de una tribu amiga. No de los suyos, pero sí de los que sabían lo que era ser mirados con desprecio. Sabían acoger sin exigir, recibir sin juzgar. Allí fueron aceptados. Los niños corrieron sin miedo. Elena fue bienvenida como madre, Nayati como uno más. No había papeles, ni promesas, solo fuego, tierra, agua y rostros que no exigían explicaciones. Esa noche, sentados junto al fuego de la nueva aldea, Nayati tomó la mano de Elena, esta vez sin titubeos. «Esta es nuestra tierra», dijo él. «No porque sea nuestra propiedad, sino porque por fin nos permite existir». Ella asintió. No lloró, pero por dentro, todo lo que estuvo roto empezó a sanar de verdad. Pasaron los días, y luego las semanas, y cuando quisieron darse cuenta, el calendario ya no importaba. Vivían al ritmo del río, del sol que subía y bajaba, del humo que salía de la cocina comunal cada mañana. Elena, que había llegado con las manos vacías y los hombros caídos, ahora enseñaba a otras mujeres a preparar remedios con cortezas, a coser ropa con piel de ciervo, a curar heridas pequeñas con sal y paciencia. Wicasa y Tazunka ya corrían como niños que nunca habían sido perseguidos. Reían, cantaban, y cuando se caían gritaban, «Ina, madre», no con duda, no con permiso, sino con certeza. Y Nayati, que había sido hombre de sombra y de tierra, ahora sonreía con frecuencia. No mucho, no a todos, pero cuando miraba a Elena, sus ojos decían todo. Una noche, mientras los niños dormían bajo mantas tejidas a mano, él se sentó junto a ella frente al fuego. «¿Alguna vez pensaste que esto sería posible?», le preguntó. «Nunca», dijo ella. «Y sin embargo, aquí estamos». Él asintió. «Y ya nadie podrá quitárnoslo, porque no tenían papeles, ni casa con cerradura, ni promesas grabadas en piedra. Pero tenían algo más fuerte, una familia construida a contracorriente, unida no por la sangre, sino por las heridas que aprendieron a sanar juntos, por los silencios compartidos, por las manos tendidas cuando el mundo les dio la espalda. Una familia nacida del desprecio, de la pérdida, del dolor, pero también de la elección, del respeto y del amor. Y eso no lo destruye nadie».